Buenas noches, soy Ángela Núñez Aldón, soy médico del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío y estoy aquí para compartir con vosotros cuál ha sido la adaptación del Servicio de Urgencias del Hospital General a la pandemia COVID. Primero de todo, y para poder ubicaros, voy a contaros cómo es el área sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. Nuestra área atiende a más de medio millón de ciudadanos, somos centro de referencia para algunas especialidades a nivel provincial y también regional. Nuestra población está cada vez más envejecida, con una disminución de la natalidad del 50% en los 10 últimos años. Tenemos una tasa de dependencia importante. Esto significa que a nivel socioeconómico tenemos también una tasa de desempleo muy perjudicial, mayor del 20%. El Hospital Virgen del Rocío es un hospital de tercer nivel con más de 1.200 camas en el que trabajamos cerca de 8.500 profesionales. El servicio de urgencias del adulto está dividido en dos unidades funcionales, el área de traumatología y el área general, en la que nos vamos a centrar hoy, porque ha sido la que ha dado atención sanitaria al coronavirus. En este área trabajamos más de 50 facultativos, apoyados por más de 200 profesionales de la enfermería, y la atención urgente ha ido en aumento en los últimos años. La atención sanitaria urgente está definida por el Sistema Nacional de Salud como una atención que debe estar disponible 24 horas al día, todos los días del año. Tenemos que dar una respuesta a demanda, ya que es el ciudadano y su familia los que interpretan cuál es la necesidad de urgente que tienen, basándose principalmente en su percepción de la salud. Por tanto, la frecuentación no hace otra cosa que responder a este ejercicio legítimo por parte del ciudadano de ejercer su derecho a la asistencia sanitaria. El reto de la gestión de la atención sanitaria urgente es ser tan accesible como se nos pide, dando un nivel de calidad asistencial óptimo y sin dejar de ser sostenibles. ¿Qué factores son los que influyen en la gestión de la atención sanitaria urgente? Pues principalmente los flujos de pacientes que son discontinuos, no vienen los mismos pacientes a las mismas horas, ni siquiera los mismos días, no tenemos los mismos pacientes los miércoles que los lunes. Son pacientes con una alta complejidad, ya que algunos vienen por su propio pie, otros vienen derivados por la atención primaria y otros de la especializada. También, además, tenemos que tener en cuenta que son muy variables. Los cuadros clínicos que atendemos van desde más de 15.000 códigos cuando hablamos de enfermedades del sistema circulatorio, a más de 5.000 códigos cuando hablamos de enfermedad mental. Además, hay que añadirle el que en un mismo código el paciente puede venir con diferente nivel de gravedad. Otras cosas que también influyen son la alta frecuentación. Tenemos una atención primaria que está saturada y agotada, existe una gran demora para algunos recursos sanitarios, la urgencia a veces es un recurso social para el paciente, la población cada vez está más envejecida, los recursos están dimensionados para una población menor, principalmente los espacios, ya que la última reforma se hizo en 1992. Y además la gestión se realiza basándose en la experiencia del gestor y en una observación parcial, ya que no tiene ningún tipo de apoyo de herramientas de ayuda a la decisión. Por tanto, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien las cosas? Pues para ello están los estándares de calidad asistencial, que lo que pretenden es darnos y determinar cuáles son las condiciones deseables para que un servicio cumpla con lo que son las líneas de la buena práctica clínica. Estos estándares están definidos teniendo en cuenta una combinación de cuáles son las necesidades reales del paciente y cuáles son las demandas de los pacientes. Son muy importantes los tiempos. En el código ICTUS, que es un ejemplo que todo el mundo conoce, se dice que el tiempo es cerebro, puesto que un buen servicio a tiempo puede salvar vidas y en el caso del código ICTUS, salva cerebro. Quiero que entendáis cuál es el recorrido que tiene un paciente cuando llega a la urgencia.
Un paciente que llega a urgencia lo primero que tiene que hacer es pasar por admisión y dar unos datos administrativos. Después de esto se le llama a triaje, en el que el personal de enfermería, apoyado por un sistema de clasificación informático llamado SET, le va a dar un nivel de gravedad que va desde el 1, mayor gravedad, al 5, menor gravedad, y va a definir cuál es la patología que le trae. Posteriormente, el paciente pasará a la sala de espera y será atendido en la consulta médica, donde a veces se le tiene que reevaluar, pedir pruebas complementarias y todo lo demás. Una vez que este trayecto se ha hecho, se decidirá si el paciente ingresa, pasa a observación o es dado de alta. El Plan Andaluz de Atención a Urgencia y Emergencia nos define unos indicadores de calidad asistencial principalmente centrados en los tiempos. Estos tiempos son los del TECLA, que son cuántos pacientes se quedan sin ser clasificados durante más de 10 minutos. Pues ellos nos indican que deben de ser menos del 10% los pacientes que tardan más de 10 minutos. El CEP-COF tiene que ver con los diferentes niveles asistenciales. Como ya os he explicado antes, existen niveles de gravedad que van desde el 1, el más grave, al 5, el menos grave, y por tanto los tiempos de atención van relacionados con esta gravedad. Estos estándares de calidad deben de ir desde un 80% a un 90%. El TAPCO es el tiempo asistencial total en el área de consulta. Pretendemos que más del 85% pase menos de 4 horas en el área de consulta, y los ingresos a observación desde el área de consulta, que deben de estarse entre el 7,5 y el 15%. Nosotros nos vamos a basar en la primera ola COVID. ¿Qué es lo que hace el coronavirus? Pues ha aumentado la complejidad de la tarea, ya de por sí compleja, de la gestión de un servicio de urgencia. La llegada de la pandemia hace que el servicio se tenga que reestructurar encontrando dos circuitos diferenciados. El primero, pacientes con sospecha de COVID, y un segundo que vamos a llamar polivalente, en el que están los pacientes que no tienen COVID. ¿Qué es lo que pasa? Pues que necesitamos nuevos recursos. Además, una vez que un recurso está asignado a uno de los circuitos, es muy difícil cambiar la asignación. Otras cosas que también van a añadir problemas a la atención sanitaria es que el COVID es una enfermedad que es poco conocida, los protocolos están en continuo cambio y existen unos equipos, los famosos EPI de protección individual, que tenemos que andar poniéndonos y quitándonos continuamente. El objetivo del proyecto era definir los distintos elementos, como son los recursos, la demanda y la incidencia acumulada, para poder definir un mecanismo de gestión que nos ayude a dimensionar de forma adecuada los recursos y los profesionales. Es decir, lo que queremos es identificar cuáles son los problemas para poder cumplir con los estándares de calidad asistencial de ambos circuitos. En esta tabla os enseño cuáles son los recursos que tenemos de forma habitual sin estar en época de coronavirus. Son 2 salas de espera, 2 puestos de triaje, 10 consultas, 18 puestos de tratamientos cortos, 24 camas de observación y 6 camas de críticos. En esta tabla, que ya es un poco más compleja, en la primera parte del 24 de febrero aún no teníamos ningún paciente COVID. Y es a partir del día 25 en el que comenzamos a adaptar nuestros recursos a la llegada del COVID. Esto es, tenemos que crear una sala de espera específica para estos pacientes, una consulta de triaje y una consulta médica que va y viene, perdón, que va y viene el profesional. Tenemos a partir del 11 de marzo ya hay 3 consultas que se queda el médico atendiendo las consultas continuamente, y hay 7 consultas para el circuito polivalente. Tras una reunión que tienen los directivos en base a la afluencia de pacientes COVID a nuestro servicio, el 16 de marzo se hace un cambio radical y pasamos a necesitar el área de trauma para los pacientes de polivalente. Aquí se crean 10 puestos en la sala de tratamientos cortos y 12 camas para estos pacientes de área no COVID. También añadimos 4 camas
en el área de ensayos clínicos que se adapta para atender a pacientes críticos de urgencia. Y en el área COVID pasamos a tener las 2 salas de espera, 2 puestos de triaje, 6 consultas, 10 puestos de tratamiento corto y 24 camas, manteniendo 6 camas de críticos. Cuando el 1 de junio, bueno, previamente, se ve que la afluencia de pacientes COVID ha disminuido muchísimo, como ahora os enseñaré, vuelve un poco todo a su lugar, recuperando casi la totalidad de las consultas, pasan de 10 que teníamos en un principio a 8 en este momento y mantenemos 2 consultas COVID. ¿Cómo ha influido esto en los indicadores de calidad que os he explicado antes? Aquí tenéis el estándar que nos pide el Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia y cómo eran los indicadores de calidad en el mes de febrero, en el que el COVID todavía no formaba parte de nuestra asistencia sanitaria prácticamente. Aquí el TECLA, o sea, estos pacientes que pasan más de 5 minutos en espera de clasificación, sobrepasa este 10% del estándar y, sin embargo, en el mes de marzo disminuye, así como en el mes de abril. En mayo hay un aumento de la afluencia, como os enseñaré luego, por tanto el TECLA se nos va. Y en el mes de junio la afluencia no es igual de grande y el TECLA parece que mejora un poco, pero sigue sin cumplirse. Los tiempos de atención a los niveles 2 de gravedad no se cumple este objetivo de atenderse en menos de 15 minutos el 80%, salvo el mes de mayo. Y aquí podéis ver cuáles son los tiempos, los porcentajes de pacientes que cumplen el estándar de tiempo según los niveles de gravedad. Con respecto al ingreso en observación, como recordáis, el estándar era de entre 7,5 y 15%. En el mes de febrero estábamos muy cercanos a cumplir ese 15%, pero en los meses de marzo, abril, mayo y junio no se cumplen, se disparan mucho más. Esto os tengo que explicar que es porque los pacientes pasaban a observación en espera del resultado de la PCR, que en vez de dejarlos en la sala de espera, los pacientes pasaban al área de observación. ¿Cómo ha influido el COVID a la afluencia y a la incidencia acumulada? La afluencia disminuye a más de la mitad durante el mes de abril y el mes de marzo, un poquito menos en abril, del 50%, disminuye casi la mitad. La incidencia acumulada la podéis ver que está dividida en cuadrantes de la primera semana epidemiológica, segunda semana epidemiológica, tercera, cuarta, y que es justo a partir de la tercera semana epidemiológica del mes de marzo, cuando hay una verdadera presión asistencial en nuestros servicios de COVID. Aquí podemos ver las 3 tablas y podemos hacer una relación de las mismas. Los recursos fueron adaptados justo a partir del 16 de marzo, en el que ya existen 2 circuitos plenamente adaptados, tanto al COVID como a no COVID. Estas son las semanas que mayor presión tienen, que son la tercera y cuarta semana epidemiológica de marzo y la primera y segunda de abril, con una afluencia bastante menor de la que solemos tener y con un tiempo y unos indicadores que, si bien el TECLA está cercano a lo que es deseable, los tiempos de atención al COVID no están tan cercanos a lo que debíamos de cumplir, así como los ingresos en observación, pero ya os he explicado que con esta patología eran diferentes. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de este estudio? Pues que los cambios de organización se hicieron justo al inicio de la subida exponencial de la incidencia acumulada, que se compensó el atender una enfermedad poco conocida con un descenso de la afluencia, lo que permitió que no se dispararan excesivamente los indicadores de calidad. Si hablamos de los objetivos de una forma específica, queríamos definir cuáles eran los recursos necesarios para garantizar la calidad asistencial. Y viendo cómo no cumplíamos estos indicadores de calidad, principalmente en el triaje, creemos que es importante formar a los
al personal que atiende al triaje o bien aumentar los puestos. También, por tanto, se debe de redimensionar las consultas para atender a niveles 2 y niveles 3 de gravedad y que los ingresos en observación, que estaban influenciados por esta espera de la PCR, como os he explicado, y que ya lo explicaremos de una forma más explícita en el capítulo, debemos de facilitar el ingreso en planta para poderlos disminuir. Creemos que la incidencia acumulada nos sirve como referencia, puesto que va realizando un dibujo de cuál es la tendencia de la enfermedad y que es un indicador para anticiparnos a la necesidad de los recursos. Y bueno, quiero daros las gracias por haber escuchado mi ponencia, que no está hecha solo por mí, sino también por mis compañeros. Claudio Bueno, nuestro jefe, Loli Avilés, nuestra coordinadora, y con el apoyo del servicio de informática. Y esto es todo. Espero vuestras preguntas si es que se os plantean. Muchas gracias por todo.